Para todos, bienvenidos al Seminario Permanente de Constitución y Derecho Comparado, el cual es realizado por el Semillero Forum y el Grupo de Investigación Poderes Públicos de la Universidad de Caldas. El día de hoy nos acompaña el maestro Roberto Gargarella, quien es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho de la misma universidad y de la Universidad de Chicago. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos aquí desde Argentina. Un gusto para mí estar con ustedes y agradezco muy especialmente al amigo Milton por las invitaciones recurrentes que hace para poder discutir sobre temas que nos resultan comunes. En el día de hoy, la idea era que yo presentara algunos rasgos básicos de lo que es mi último trabajo, que para mí es un trabajo muy importante, un trabajo del que estoy muy contento, y que representa también un punto, diría, culminante de mi obra, porque es una manera de recoger en un hilo común muchos de los temas sobre los cuales he estado trabajando durante años. Control judicial, la crítica al presidencialismo, las bases del constitucionalismo latinoamericano, la crisis de representación, los problemas de la democracia, y hacerlo además, el libro intenta hacerlo además desde una mirada, desde un ideal regulativo, yo llamaría, que es el ideal regulativo de la conversación entre iguales, que tiene que ver con una noción, diría, muy fuerte de democracia, respecto de la cual enseguida vamos a estar hablando. Yo lo que quería era aprovechar el tiempo que tenemos para, bueno, tal vez marcar lo que es la idea principal de mi trabajo y hacerlo en comparación con lo que yo creo que es la discusión que hoy, o que en estas décadas se viene dando en torno a la tensión constitucionalismo-democracia, que es, yo diría, el Big Bang, el momento, digamos así, inicial, original, fundacional del constitucionalismo. Es cómo pensar ese problema que es al mismo tiempo, digamos, una fuente enorme de riqueza en donde está apoyado el derecho. ¿Por qué, digamos, pensar la relación constitucionalismo-democracia como riqueza y como problema? Bueno, es riqueza porque, digamos, es la idea de que es sentar las bases de lo que va a ser organizar la vida en común. Entonces, la idea es que una comunidad se dé sus propias reglas, perdón, digamos, se ordene a sí misma y defina, digamos, los lineamientos básicos procedimentales de cómo quiere vivir a futuro. Entonces, allí hay una fuente de riqueza indudable, porque es la posibilidad de que una comunidad decida por sí misma de qué modo quiere seguir viviendo en el futuro. Ahora, eso al mismo tiempo es una fuente de problemas, porque el constitucionalismo tiene la pretensión de marcar algunos límites a lo que una comunidad que se autogobierna puede hacer. Esos límites pueden ser, por un lado, simplemente o fundamentalmente procedimentales en cuanto a las reglas del juego democrático, pero suelen ir mucho más allá de eso, digamos, a partir de compromisos que todos reconocemos en principio como plausibles. Por ejemplo, tener una lista de derechos, que quiere decir, bueno, una manera de ver esa lista de derechos es, hay una cantidad de intereses fundamentales o reconocidos como fundamentales que la comunidad, en el minuto 1 en que se organiza, dice a sí misma y dice a las generaciones futuras, estos son límites que no se pueden atravesar. Entonces, al decir eso, el constitucionalismo, al marcar esos límites que no se pueden atravesar, le está diciendo a la organización democrática, que en principio pretende, digamos, tomar en control todo lo que le resulta relevante para definir su vida futura, le está diciendo, hay un montón de decisiones que usted,
comunidad democrática no va a poder tomar nunca más. Allí está esa fuente de tensión, esto es, en el interior de cualquier constitución democrática está, por un lado, una maquinaria democrática que tiene como aspiración el autogobierno, y esto en principio apela a que la comunidad tiene que tener libertad para decidir hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer. Entonces, el principio democrático es un principio, digamos, enormemente potente, que digamos, requiere, exige libertad de movimiento, libertad de decisión, y en el mismo documento, en donde se establecen esas bases democráticas, se fijan límites que implican decirle absolutamente no a esa libertad democrática pretendida por la maquinaria del autogobierno. Entonces, al interior de una constitución democrática, lo que vemos es que aparecen esos dos principios en tensión entre sí. Uno que habla de la potencia ilimitada y otro que habla de límites inviolables, digamos, límites que no pueden ser atravesados. Entonces, ¿cómo llevar adelante esa tensión? Uno podría decir que es, yo creo que la ilusión con la cual todos nos acercamos al derecho constitucional en primera instancia es, bueno, son dos campos delimitados, diferentes entre sí. Uno es el campo de la libertad democrática, otro es el campo de los derechos intocables. Claro, esa es la ilusión que yo creo con la cual habitualmente convivimos o queremos convivir, pero también en un punto es no diría un autoengaño, pero sí, digamos, es no ver la presencia de ese problema extraordinario. ¿Por qué? Porque, bueno, el constitucionalismo y la democracia, los derechos y la democracia, no vive cada uno en su propia esfera, aislado una de la otra, sino que naturalmente, habitualmente, comúnmente, disputan el mismo territorio, ¿no? Entonces, pensemos en casi cualquiera de las decisiones importantes que toman nuestras comunidades. Una decisión sobre el aborto. Bueno, eso es algo que está decidido de antemano por nuestra lista de derechos cuando se habla de vida o de libertad o de dignidad, o esto es algo respecto de lo cual la comunidad democrática tiene que tener la libertad de decidir. Las políticas de seguridad, bueno, son cuestiones que ya están definidas de antemano. ¿Por qué? Porque existen garantías que marcan todo el territorio, o es un área respecto de la cual la comunidad debe tener las manos libres para avanzar del modo que quiere. Lo mismo la eutanasia, lo mismo el medio ambiente, lo mismo los derechos de la naturaleza. O sea, convivimos con problemas de naturaleza, digamos, constitucional, que lo que finalmente son, esos problemas, son territorios en donde el principio democrático y el principio, digamos, de los derechos inviolables están disputando por la apropiación de ese lugar. Entonces, ambos, digamos, quieren ese lugar. Simplemente como nota a pie de página, para citar a un autor que es referencia obligada para muchos de nosotros latinoamericanos, que es Ferrajoli, y de algún modo, yo diría tal vez más sofisticado, Ronald Dworkin, digamos, pero más claramente, más explícitamente en Ferrajoli está la idea de la esfera de los derechos como la esfera de lo indecidible, y la esfera democrática como la esfera, digamos, de lo que es decidible. Y hay allí, yo creo, en esa presentación, un modelo paradigmático de esa pintura que yo creo problemática, esa idea de que la esfera de los derechos y la esfera de la democracia refieren a dos conjuntos separados uno del otro, y donde uno no puede poner las manos en el otro círculo, ¿no? Son círculos claramente separados que nos hablan de una perfecta o casi perfecta división del trabajo. En el lenguaje de Ernesto Garzón Valdés, que era también un autor con una impronta liberal muy importante, y lo digo esto como elogio, no como crítica, el argentino, el filósofo del derecho, Ernesto Garzón Valdés, tenía un texto muy bonito que ya desde su título marcaba esa misma idea, ¿no? El texto era "Quita tus sucias manos" de Mozart, ¿no? Y era básicamente la idea de la democracia, quita tus sucias manos de esto que es lo sagrado, que son los derechos, ¿no? Es la misma idea, si se quiere, ferrajoliana, y es la misma idea que de algún modo uno puede encontrar al menos en el primer Ronald Dworkin, digamos, el que hablaba
la respuesta correcta, o de la distinción entre principios y políticas, digamos, la idea de, también allí había una noción, que yo creo que luego Dworkin fue, digamos, corrigiendo o reparando con el paso del tiempo, pero era esa misma idea inicial de hay dos áreas separadas entre sí, que son, digamos, que no se tocan y que, digamos, así como la democracia no debe meter sus manos en el área de los derechos, bueno, digamos, quienes están parados en la lista de los derechos deben saber que el terreno democrático es un terreno amplio en donde la ciudadanía puede disponer con libertad qué es lo que quiere hacer. Pero yo creo que esas ideas muy instaladas en la doctrina son ideas problemáticas. ¿Por qué? Porque, digamos, contra esa pintura de dos esferas separadas, distantes entre sí, lo que tenemos es, lamentablemente, la mezcla, es la pretensión de ocupar el mismo espacio. Entonces, ¿cómo hacer, cómo pensar esa tensión, cómo pensar esa disputa? Y yo creo que, digamos, para quienes reconocemos que hay esa disputa, bueno, yo creo que hemos, desde distintos ángulos, venido pensando cómo resolver esa disputa de modo diferente. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo que voy a hacer ahora a continuación, es presentar 4 lecturas posibles sobre cómo pensar esa tensión constitucionalismo-democracia para ubicar en ese cuadro lo que yo trato de decir en mi libro, La conversión entre iguales. Al hacerlo, estaré en los hechos, poniendo en diálogo mi modo de acercarme al derecho con lo que yo diría, lo que a mí me resulta lo más interesante de la doctrina jurídica y la doctrina politológica de estas últimas décadas. La primera referencia que voy a hacer es a una línea de trabajo que tuvo mucho peso a mediados del siglo XX, comienzo del siglo XX, mediados del siglo XX, y ahí pondría sobre todo a 2 autores de referencia. Uno es un sociólogo austríaco que vivió en Estados Unidos buena parte de su tiempo, que fue Joseph Schumpeter, y Joseph Schumpeter escribió un libro muy importante que se llamaba Capitalismo, Socialismo y Democracia, y él ahí hizo un llamado de atención, para mí muy, digamos, interesante, pero al mismo tiempo muy controvertido, que marcaba una de las posiciones, la primera de las posiciones a las que querría hacer referencia. Schumpeter, digamos, en ese libro hizo sobre todo una crítica a las visiones de la democracia más demandantes, más rusonianas, que empezaban a estar en boga en esos años. En esos años, ¿por qué se caracterizaban? Yo creo que por un dato fundamental, y es se había extendido en todo el mundo, se había ido logrando en todo el mundo el sufragio universal. Esto quería decir, había empezado a llegar de manera activa al foro público una cantidad de demandas que antes estaban ausentes. Y entonces, Schumpeter, creo que fue, como gran sociólogo que era, un sociólogo muy conservador, pero al mismo tiempo muy lúcido, yo creo que él vio bien que había el espacio público empezaba a inundarse de estas demandas intensas y que había que hacer algo respecto de ellas, que no podía ser simplemente tomarlas como dadas o tomarlas, digamos, darles simplemente la bienvenida. Eran vistas más como un problema que como una solución. Y yo creo que quien refinó esa mirada, esa crítica schumpeteriana, fue un autor norteamericano, un famoso politólogo, también yo diría muy conservador, y muy influyente en la política norteamericana y a partir de ahí en la política y en la doctrina latinoamericana, que fue Samuel Huntington. Huntington en los años 60 encabezó una línea de reportes que fueron los reportes presentados por lo que se llamaba la Comisión Trilateral, y ahí yo creo otra vez, ¿no? Hubo un gran aporte en esta discusión sobre constitución y democracia, que fue el siguiente, un aporte que, desde mi punto de vista, era equivocado por muchas razones, pero al mismo tiempo muy interesante. Lo que decía Huntington era, en línea con lo que venía señalando Schumpeter, aquí hay un recalentamiento del sistema constitucional. El sistema constitucional no está pudiendo absorber la cantidad de demandas que está recibiendo. Hay, lo que decía, una sobrecarga de demandas democráticas. Y la solución que Huntington y sus colegas
empezaron a ofrecer frente a eso, frente a ese choque que veían entre constitución y democracia, era cómo hacemos para apagar la democracia, cómo hacemos para apagar la intensidad de la democracia, ¿no? Entonces es para volver compatibles al constitucionalismo con la democracia, ahora que la democracia ha expandido sus demandas, ha expandido sus reclamos, lo que tenemos que hacer para volver a tornar compatibles al constitucionalismo y la democracia es reducir el ámbito de demandas democráticas, ¿no? Contener la democracia. Esa es lo que yo diría la primera respuesta, y me parece una respuesta muy problemática, que se dio sobre la tensión contemporáneamente, diría yo, o al menos de las que a mí me interesa presentar, que se dio sobre este debate. A esa posición yo la llamaría contra la democracia, ¿no? La idea de hay una tensión, esa tensión nos habla de un problema, tenemos que hacer algo para resolver ese problema, y la sugerencia, la solución que se propone es reducir la democracia. Una segunda línea de respuestas es la que yo creo que encontramos contemporáneamente en muchos autores, y pienso ahora en autores como Tom Ginsburg, pienso en autores como Asis Hook, que ha sido su colega, digamos, su coequiper en algunos de los escritos que ha hecho, y tiene que ver con la literatura que se está presentando contemporáneamente en línea con la idea de erosión democrática. Y aquí estos autores, desde una posición diferente a la de Huntington o a la de Schumpeter, están reconociendo que efectivamente hay problemas entre el desarrollo que ha tenido la vida política contemporánea y las reglas constitucionales. Lo que ellos denuncian es algo que todos vemos como cierto y como problemático, y es que hay muchos líderes, digamos, sobre todo líderes ejecutivos, líderes políticos, que han tratado de limitar los controles, los checks and balances, los sistemas de control sobre lo que están haciendo, y han ido desarmando el sistema de checks and balances, el sistema de controles desde adentro, ¿no? Esa es la idea de la erosión democrática. En realidad, ellos, aunque hablan de erosión democrática, están hablando en los hechos de erosión del constitucionalismo, erosión, digamos, de las reglas de control del poder. Y entonces, frente a eso, que es, otra vez, reconocer que entre las reglas constitucionales y la política democrática hay problemas, esta línea de autores lo que está sugiriendo es, lo que yo diría es, recuperar al constitucionalismo, reparar al constitucionalismo. Entonces, esta es una línea de respuesta diferente a la anterior. Si la anterior la respuesta era contra la democracia, aquí es, digamos así, a favor del constitucionalismo, es cómo recuperar el constitucionalismo. Pero en esta segunda respuesta, también yo creo que hay un acercamiento que es interesante, se dice algo que es importante, pero otra vez yo diría, se da una respuesta que no es la más adecuada. La primera yo diría que era una respuesta errada. ¿Por qué? Porque digamos, me parece que el hecho democrático es un hecho del que no hay vuelta atrás, del hecho de que una cantidad de gente haya ganado su derecho al voto y su capacidad de exigir, digamos, es un hecho con el que vamos a convivir y que necesitamos convivir, y yo diría queremos convivir, y hay que aceptar eso como tal, y en todo caso ver de qué modo el sistema puede procesar esas demandas y no simplemente apagar la fuerza de la democracia. Esa primera respuesta, por eso a mí me resultaba especialmente chocante y poco atractiva. Esta segunda respuesta a mí me parece más interesante, mejor direccionada, pero me parece muy insuficiente. Y insuficiente sobre todo en este punto, y es que, yo diría, no termina de reconocer que hay, junto a los problemas que está padeciendo el constitucionalismo, que son el deterioro de los controles, el deterioro del sistema de checks and balances, eso es real y es cierto, y eso merece ser reparado, pero junto a eso, digamos, hay problemas que son de naturaleza democrática y que tienen que ver con algo que uno puede reconocer en Argentina, o en Colombia, o en México, o en Bolivia, o en Estados Unidos, o en Europa, que es sociedad, en Chile ahora, digamos, sociedades angustiadas porque no tienen, no reconocen la posibilidad de utilizar el sistema institucional para expresar sus críticas, sus quejas, hacer responsables a sus líderes, y entonces
eso que se llama como la fatiga democrática, es el cansancio de un sistema representativo del que no creemos, de un sistema digamos, de un sistema político en el que no confiamos y que no tenemos buenas razones para confiar. Y me parece que, digamos, aun cuando autores como Ginsburg, Cook, Levitsky, digamos, y muchos otros que están haciendo un aporte importante en este... ¿Me escuchan? Me escuchan, pero ahora me vuelvo a conectar el video. Ahí, ahora me van a ver. Un segundo. Sí, déjame ver. A ver, ahí... Espera. Sí. Un segundo. Debería estar. Ya. A ver. No, a ver, ¿ustedes me escuchan? Mira, ahí vamos. Ok. No, entonces, simplemente para retomar y resumir, yo decía, había hablado de una primera respuesta problemática, que es la que llamé la respuesta contra la democracia, que era la respuesta de Schumpeter, la respuesta de Huntington. Estaba hablando ahora de una segunda respuesta, que es la respuesta de los autores inscriptos dentro de esta línea interesante, importante, que habla de la erosión democrática, y que yo creo que ellos reconocen bien un problema, que es el problema del deterioro de los controles, del sistema de controles, pero me parece que yerran en superponer los problemas del constitucionalismo y la democracia. Entonces, aciertan en lo que es su propósito principal, que es señalar la importancia de recuperar el constitucionalismo, y en ese sentido, yo, digamos, titulo, grafico lo que ellos piensan bajo esa idea, digamos, el recuperar el constitucionalismo, y me parece un objetivo importante a la luz de los problemas de la erosión que existen, pero me parece que la respuesta se queda corta o falla por no reconocer que hay problemas que van más allá del sistema de controles y que tienen que ver con esta angustia democrática, con esta falta de, digamos, de control y decisión que la ciudadanía percibe con toda razón, ¿no? Entonces, esta segunda línea de respuesta a mí me parece interesante, pero diría como mínimo incompleta. Una tercera línea de respuestas tiene que ver, yo la graficaría con un libro que acaba de salir, que de hecho creo que apareció un mes antes de la versión inglesa de mi libro, de La conversación entre iguales, que es un libro que es tal vez el profesor de Derecho Constitucional más importante o más influyente en Inglaterra, que es Martin Loughlin, L-O-U-G-H-I-L-N, y Martin Loughlin es un profesor de la London School, es un profesor, yo diría, muy erudito, muy importante, smithiano, a mi pesar, y yo creo que él hace algo muy interesante y que a mí me resulta muy atractivo y que tiene que ver con un proyecto como el que yo trato de desarrollar en mi libro, que es hacer una apuesta por la democracia, por recuperar, digamos así, el vigor democrático de nuestras sociedades, pero lo hace de un modo, para mí, muy problemático. Y voy a titular esta tercera línea de respuestas con lo que es el título de su propio libro. El libro de Loughlin, el libro que acaba de aparecer ahora, se llama Against Constitutionalism, contra el constitucionalismo. Entonces, si la primera respuesta era contra la democracia, la segunda respuesta era a favor del constitucionalismo, esta tercera respuesta, lo voy a hacer en honor, en homenaje y en crítica a Loughlin, es la respuesta contra el constitucionalismo. Entonces, Loughlin lo que dice es que nuestras sociedades han empezado a apostar por los derechos y por el poder judicial, y se han olvidado, digamos, han postergado, han dejado de lado la importancia del autogobierno y el valor, digamos, de que la comunidad se autodetermine.
Yo creo que en esto último él lleva la razón, y va a ser mucho lo que diga en relación con mi propia obra, pero que en lo primero se equivoca, y se equivoca, digamos, yo creo que de un modo que es entendible en el contexto desde el cual él habla, en Inglaterra, que es un país que tiene una tradición parlamentarista muy fuerte y que tiene una tradición que ha mirado siempre con sospecha el control judicial y que se ha acercado a las declaraciones de derechos también de modo muy crítico. Digamos, recuerden, por ejemplo, las críticas que el propio Dworkin hacía al sistema inglés por esa falta de atención a la lista de los derechos, al control judicial. Hay una disputa, por ejemplo, muy famosa y muy bonita entre dos amigos que fueron Ronald Dworkin y Jeremy Waldron, justamente en torno a este punto. Y Dworkin escribió un librito muy pequeño, muy recomendable, que se llamaba A Bill of Rights for Britain, un bill de derechos, una declaración de derechos para Gran Bretaña, cosa que finalmente, digamos, a través de los acuerdos que fue firmando Inglaterra se fue haciendo cierto, pero el hecho es que en esa tradición inglesa, digamos, de sospecha al control judicial y sospecha a los derechos, sospecha al activismo judicial, yo creo que Loughlin, para mi punto de vista, digamos, exagera o yo creo que sobredimensiona el peso que tienen los tribunales y lo que podría implicar, digamos, limitar el activismo judicial o limitar la influencia del discurso de los derechos en nuestra vida política. Yo creo que hay una cierta idealización de la política democrática de espaldas a los derechos que tiene que ver con esa Inglaterra laborista de los años 60, de posguerra, pero bueno, digamos, eso es más de explicación sociológica y psicológica que filosófica. Pero lo cierto es que yo creo que en el trabajo de Loughlin, finalmente, porque la cuestión no es un autor, sino un autor representando un modo de pensar, y yo creo que Loughlin representa un punto de vista que podría calificar como schmittiano, de confianza inclusive diría en políticas de corte populista, que él reivindica al final de su libro, aun cuando su libro es muy modesto respecto de digamos así, de las propuestas de hacia dónde ir, pero eso se advierte en los implícitos de su libro y se advierte en otros textos con los cuales él ha ido rodeando a su libro en todo este tiempo. Entonces, a mí me parece que, otra vez, en esta nueva respuesta hay algo muy importante, muy interesante y para mí muy reivindicable, que tiene que ver con el reconocimiento de la centralidad del problema democrático y con el reconocimiento de que es necesario no apagar, sino fortalecer, revitalizar el aspecto democrático en nuestras comunidades, pero me parece que se lo hace a un precio muy alto, ¿no? que nos pide pagar un precio muy alto, que es el precio que queda reflejado en lo que Loughlin eligió como título de su obra, que es Against Constitutionalism. Yo creo que inclusive, digamos, esa idea es más provocativa que real, digamos, en lo que el mismo libro dice, y me parece que digamos, finalmente es expresión de un problema, ¿no? Yo no creo, y ese va a ser un poco mi punto, y es un poco hacia donde yo quiero ir con una cuarta respuesta, que es la revitalización de la democracia no necesita, digamos así, herir de muerte al constitucionalismo. Esa sería como un poco mi síntesis, pero voy un poquito más lento a esa cuarta respuesta. Entonces, tenemos hasta acá 3 respuestas, vamos a ir ahora a un cuarto casillero, y el cuarto casillero yo lo voy a llamar el casillero de, digamos, así como al segundo lo llamé de recuperar el constitucionalismo, de reparar el constitucionalismo, ahora a este cuarto lo voy a llamar el de recuperar la democracia o reparar la democracia. Y en ese cuarto casillero yo creo que hay muchos autores también interesantes. Creo que parte de la doctrina está en este cuarto casillero, reconociendo que efectivamente hay algo importante que hacer para revitalizar a nuestra vida democrática o volver a dotar de vida cívica a nuestros espacios públicos. Y pienso sobre todo en
en autores como el último Robert Dahl. Robert Dahl es un autor que, si no han leído, digamos, es un autor extraordinario, digamos, yo diría tal vez el más grande de los cientistas políticos norteamericanos del siglo XX, que estuvo además produciendo una obra muy extensa, que se fue precisando, se fue sofisticando, aunque yo diría que nació sofisticada, pero fue cambiando en cierto sentido. Y la obra de Dahl fue ganando, yo diría, le fue dando mayor centralidad a la cuestión democrática con el paso de los años. Y él tiene un libro de los últimos que él escribió, él falleció no hace mucho, y tiene un libro que lleva como título una pregunta acerca de cuán democrática es nuestra Constitución. Is our Constitution democratic? Algo así. Y es paralela a otro trabajo que ha hecho un jurista importante, que es Sanford Levinson. Levinson ha escrito un libro que es un punto más provocativo, pero va en la misma línea, que se llama Our Undemocratic Constitution. Tanto Dahl como Levinson están hablando de la Constitución norteamericana, nosotros lo estamos mirando desde América Latina, pero creo que, digamos, lo que ellos dicen es relevante para empezar a entrar en esta cuarta respuesta. Mi respuesta va a estar en este casillero, pero va a ser distinta de la de Levinson, o Dahl, o Levitsky. Ellos, tanto Levinson como Dahl, de distinto modo, lo que hacen en su libro es un recorrido a distintos aspectos de la Constitución. Ambos están pensando, obviamente, en la Constitución norteamericana, pero hacen un recorrido y muestran que hay una cantidad de rasgos propios de la Constitución norteamericana, pero yo diría, algunos son exclusivamente hoy norteamericanos, pero muchos son compartidos en América Latina, que pueden, digamos así, razonablemente ser considerados rasgos antidemocráticos o innecesariamente contramayoritarios. El primero, el más evidente, es uno que en América Latina ya hemos ido dejando de lado, que es el colegio electoral. El colegio electoral, digamos, que permite, como ha permitido en el caso de Trump, que un presidente, como en el caso de Trump, pierda una elección por más de 1 millón de votos y, sin embargo, digamos, se ha ungido como presidente. ¿Por qué? Porque, digamos, la cuestión territorial, espacial, pesa más a través del colegio electoral que la cuestión de los números. Entonces, son rasgos que, de modo muy explícito, muy abierto, yo diría muy problemático, permiten la consagración en el máximo cargo del país, el principal cargo ejecutivo, digamos, permiten la consagración de un presidente que ha perdido aún por más de 1 millón de votos en la elección. Bueno, ese sería como el primero y el más notable de los rasgos antidemocráticos de la Constitución, pero eso se acompaña con otros rasgos antidemocráticos, como, por ejemplo, el peso que se le asigna al Senado. Y fíjense que entre el Senado y el Poder Ejecutivo salido de este colegio electoral problemático, son los que escogen a los miembros de la Corte Suprema, con lo cual, para el caso de los Estados Unidos, todos los principales poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, quedan finalmente sesgados a partir del modo en que son, digamos así, son moldeados por poderes contramayoritarios no democráticos. Entonces, digamos, esos son simplemente casos muy visibles, muy notables y muy problemáticos que muestran que, otra vez, hay tensiones en el entre constitucionalismo y democracia, y aquí la respuesta empieza a ser, no que hay que apagar la democracia o que hay que ir contra el constitucionalismo, sino que lo que hay que hacer es reparar la maquinaria constitucional para darle más lugar a los aspectos democráticos de nuestra vida pública. Entonces, en esta línea de respuestas, yo siento que escribo mi libro, o sea, y mi trabajo, que es esta idea de, primero, el reconocimiento de un problema, el reconocimiento de la tensión entre constitución y democracia, y la necesidad de recuperar el vigor democrático. Ahora, y ya entrando en la última parte de mi presentación, digamos, a diferencia de lo que pueden decir Dahl o Levitsky o Levinson, yo, digamos, aun cuando comparto casi todo el camino que ellos recorren, o sea, digo, las constituciones deben ser reestructuradas para darle más lugar digamos así, al vigor democrático, a la demanda democrática, yo diría contra ellos que parto de una visión de la democracia que entiende a la democracia
como yendo bastante más allá de la regla de la mayoría. Yo lo que creo que en Levinson o en Dahl, sobre todo en Levitsky también, lo que se advierte es una razonable y justificada reivindicación del aspecto democrático de nuestras democracias constitucionales, pero yo creo que a partir de una idea muy limitada o estrecha de la democracia, en donde democracia es básicamente recuperar el peso de la regla de la mayoría, como en el ejemplo que les contaba digamos, del presidente que puede ser electo aun cuando haya perdido la elección. Entonces, es totalmente entendible, es totalmente razonable, es un reclamo totalmente justificable que, digamos, el constitucionalismo empiece a ayudar a que, bueno, que si lo que tenemos como espectáculo principal es que todas las arenas principales de la política, o de la justicia inclusive, son ocupadas por funcionarios que no han sido electos a partir de la regla de la mayoría, que la regla de la mayoría tenga más peso. Pero yo creo que la democracia debe ser pensada de un modo más rico, debe ser pensada de un modo más exigente, y que no es, diría así, ciegamente exigente o caprichosamente exigente, sino razonablemente más exigente. Y la idea de democracia de la que yo parto, que es claramente distinta a la de ellos, trasciende largamente la idea de democracia como regla de mayoría. ¿Cómo entiendo la democracia? Bueno, la entiendo dentro de la familia de lo que se llamó la democracia dialógica, o la democracia deliberativa, o la democracia conversacional. En esa visión de la democracia, digamos, yo diría que resaltan sobre todo dos grandes columnas. Una es el aspecto de la inclusión, otra es el aspecto del debate público. Básicamente la idea de que las decisiones importantes en una comunidad deben ser tomadas por todos los potencialmente afectados por las decisiones que se van a tomar. Si vamos a tomar una decisión, digamos, sobre las cuestiones básicas de la economía o sobre el aborto, digamos, son decisiones en las cuales todos somos impactados y todos tenemos algo importante para decir. Por supuesto, digamos que todos entendemos que, digamos, no podemos estar todos todo el tiempo discutiendo todas las cuestiones importantes en la plaza pública, por supuesto, eso va de suyo. Pero me parece que es muy importante distinguir esto. Una cosa es que por razones de división del trabajo, digamos, tengamos representantes que tomen las decisiones de todos los días, o tengamos jueces que resuelvan los conflictos de todos los días, porque no podemos estar todos juntos en la plaza principal decidiendo los conflictos, adjudicando conflictos o tomando decisiones políticas. Pero una cosa es decir eso, que por razones de división de trabajo en sociedades muy numerosas podemos autorizar a delegados a que hagan un trabajo que nosotros les asignamos, y otra cosa es, digamos, asumir, como yo creo que ha asumido históricamente el constitucionalismo, que esa delegación se debe a nuestra incapacidad, o a nuestra irracionalidad, o a nuestra tendencia a tomar malas decisiones, o a dejarnos confundir a través de males o, digamos, de cegueras que no afectan a nuestros representantes o nuestros jueces, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una partida de aguas, ¿no? En el sentido de que la visión de la democracia de la que participo, digamos, lo que viene a decir es que cuando la decisión del caso refiere a un problema constitucional en relación con el cual estamos profundamente en desacuerdo, bueno, tenemos que hacer algo para que la toma de decisión sea lo más inclusiva posible y que sea lo más discutida posible. El ejemplo de la actual constitución chilena tal vez sea interesante para reflejar lo que digo. Yo creo que lo interesante que uno pudo advertir en el proceso chileno fue que el proceso se inició con una demanda de reformar radicalmente las reglas de juego. Fue una demanda que vino muy desde abajo y que me parece que el proceso chileno reconoció por necesidad que debía abrirle las puertas a esa discusión, pero me parece que lamentablemente, a pesar del impulso inicial, y como suele ocurrir, digamos, y aún yo diría en contradicción con lo que muchos de los convencionales querían, el proceso de toma de decisión finalmente terminó cerrándose. Y la gente, si le vota finalmente en contra o se enoja
en el voto que hay contra la Constitución el 4 de septiembre, es por varias cosas, pero una muy importante es porque reconocieron, y yo creo que con toda razón, que esa discusión, que era una discusión de todos, se había convertido en una discusión de pocos. Espero, y hoy justamente estaba discutiendo hace un rato con algunos delegados chilenos, digamos, espero que lo que viene para las próximas semanas, que es la reconstrucción del proceso de diseño constitucional, no vuelva a recaer en ese tipo de problemas. Algunas de las soluciones que se empezaban a ofrecer para salir del paso era, bueno, llamemos a una comisión de técnicos para que hagan la nueva constitución. No, yo creo que, otra vez, lo que hay es un reclamo de un tipo como el que se vio en Colombia meses atrás, o como el que se vio en Chile, digamos, desde hace 2 años, que es un enojo social muy extendido, que exige cambios profundos en los modos que nos organizamos, y esos cambios, digamos, la ciudadanía los demanda no solamente para que alguien los tome en su nombre, sino que quiere tener voz, voz y voto a la hora de tomar esas decisiones. Y me parece que digamos, lo que la conversación entre iguales demanda es eso, el reconocimiento de que aun cuando podemos convivir con formas judiciales y formas legislativas y formas políticas en donde nuestros delegados decidan por nosotros, llegan momentos, llegan problemas, digamos, en donde todos queremos intervenir y tenemos razones para decir, ahora nos consultan a nosotros, hagamos algo para que nuestras voces se escuchen y sean decisivos. Y voy terminando con un ejemplo que para mí, digamos, fue muy decisivo, es un ejemplo para mí muy cercano, pero, digamos, lo digo no como ideal, sino como ejemplo de lo que es posible, que fue el tipo de discusiones sobre el aborto que hubo en países como Irlanda o aún como países como Argentina. Me interesa decir que el tipo de demandas que se hace desde el ideal de la conversación entre iguales, esto es, la idea de que en los problemas que reconocemos como más íntimos, más profundos, que más nos llegan, que más llaman nuestra atención, digamos, tenemos el derecho de intervenir sobre ellos, de hablar sobre ellos, de discutir sobre ellos y de decidir sobre ellos, digamos, ese tipo de demandas, que son tipo de demandas profundamente democráticas, bueno, ya no nos refieren, como algunos pudieron pensar años atrás, a una utopía, ¿no? Bueno, digamos, estamos en sociedades de millones de personas, ¿cómo vamos a hacer eso para discutirlo entre muchos? No, digamos, ejemplos como el de Irlanda 2016-2018, muestran que hay formas institucionales de apertura a la ciudadanía que incluyeron en su caso no solamente asambleas ciudadanas, sino, digamos, audiencias públicas y puentes entre los decisores y la ciudadanía que estaba afuera. O sea, Irlanda dio una serie de ejemplos extraordinarios de cómo tender esos puentes entre el adentro y el afuera, entre los tomadores de decisiones y la ciudadanía del común. Sino que aún Argentina, que es un país, que, bueno, es mi país y que conozco, que es un país que en un sentido es una vergüenza en términos institucionales, es una debacle en términos institucionales, como tantos países de América Latina, pero aún en esa debacle institucional que es Argentina, se pudo encontrar para algún tipo de problemas, no digo que este es el problema o es el ejemplo, digo que es un ejemplo que muestra que aún en América Latina y aún en contextos institucionalmente muy pobres, muy, digamos, afectados, es posible, si se quiere, en este caso fue porque hubo una tremenda presión social por ese tema, bueno, y se llevó adelante un proceso de discusión pública en el 2018 que fue extraordinariamente inclusivo. Un proceso de discusión pública en donde, a partir de la demanda social, la legislatura terminó abriendo sus puertas a que se escucharan voces del común de la gente, en donde no solamente hablaron los expertos en derecho internacional y los expertos en derechos humanos, que hablaron, sino que también hablaron, digamos, habló una niña violada y habló una joven, digamos, que había tenido un aborto y que había tenido un problema de salud a partir de eso, y fueron voces completamente relevantes para informar y enriquecer nuestra discusión pública. Y yo creo que fue una gran demostración que aún en América Latina, aún en condiciones institucionales muy problemáticas, digamos, si uno quiere, es posible llevar adelante discusiones más inclusivas, más abiertas, etc. Entonces, voy cerrando mi presentación
tratando de unir los hilos de lo que he dicho. Digamos, lo que he dicho es que un problema madre que encara mi libro es el problema de la tensión entre constitucionalismo y democracia. Yo creo que es un problema que nuestro derecho público viene arrastrando desde hace décadas, siglos tal vez desde el minuto uno del constitucionalismo, está esa tensión, y creo que lo venimos pensando de modo muy deficitario a pesar de la enorme atención que le ponemos. Yo aquí lo que hice fue fundamentalmente comparar y distinguir cuatro respuestas. Una era la respuesta, digamos, contra la democracia, o sea, resolver la tensión apagando la democracia. La segunda era resolver la tensión curando al constitucionalismo. La tercera era resolver la tensión matando al constitucionalismo, en sentido figurado o no. La cuarta es la de resolver la tensión o tratar de resolver la tensión revitalizando, curando a la democracia. Yo creo que esa es la apuesta. El libro lo que hace es un recorrido entonces a los distintos aspectos de nuestra vida constitucional que están en problemas por las tensiones indebidas, innecesarias, injustificadas que ponen sobre nuestros reclamos democráticos. Trato de mostrar de qué modo nuestras constituciones han quedado inficionadas por ese tipo de, lo que yo llamo la desconfianza democrática, y creo que, digamos, y termino con una serie de respuestas o de ejemplos institucionales para mostrar de que hay varios caminos institucionales que se abren, que son provisorios, que no es obvio que vayan a conducirnos todos al paraíso, pero que sí son, digamos, caminos abiertos, transitables, que nos pueden acercar a un mundo que no es utópico, pero que es un mundo, yo diría, justificado, necesario y asequible, que es un mundo, digamos, de un constitucionalismo más democrático. Bueno, cerraría ahí entonces y podemos usar el tiempo que nos quede para discutir o debatir un poco, conversar entre iguales sobre el libro y la conversación entre iguales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gargarella, por esta presentación. Dados algunos inconvenientes técnicos que se presentaron al inicio de la presentación, continúo expresando que el maestro Roberto Gargarella también cuenta con estudios postdoctorales de la Universidad de Oxford y es doctor honoris causa de la Universidad de Valparaíso. Adicionalmente, es profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varias obras sobre teoría constitucional y filosofía política, dentro de las cuales se encuentran La Sala de Máquinas de la Constitución, Crisis de la Representación Política, Por una Justicia Dialógica, La Derrota del Derecho en América Latina, 7 tesis, entre otras, obra El Derecho como una conversación entre iguales, sobre la cual se ha pretendido dialogar en este espacio. Y bien, pasando al diálogo que habíamos anticipado, a partir de lo expuesto y desde lo que también puede encontrarse en la obra, sabemos que un aspecto fundamental es el diálogo. Un diálogo alineado con una colaboración entre poderes públicos, un sistema de pesos y contrapesos, de deliberación, todo lo cual se traduce en mejorar y fortalecer la cultura democrática. Es decir, que la misma también pueda ir más allá de, por ejemplo, un sí o un no, como ha ocurrido con el plebiscito y como ocurrió en Chile con la nueva constitución y en Colombia, por ejemplo, con el proceso de paz. Pero además de ello, y para efectos de que la participación de las personas también pueda tener unos impactos específicos o una influencia en la toma de decisiones respecto de los temas más trascendentales, tal vez qué otras reformas se podrían hacer o implementar de tipo ya sea constitucional, legal o institucional. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Natalia. Si quieres que respondo, hago un intento. No, ahí en lo que dices hay cosas que son importantes y también nos dan espacio para pensar en
discusiones interesantes. Yo diría, por un lado, es cierto que, digamos, el mecanismo de frenos y contrapesos cumple un rol importantísimo y que además en contextos en donde ha habido o hemos atravesado muchas presidencias muy fuertes que han tratado de desarmar esos controles, es necesario recuperar esa maquinaria de los frenos y contrapesos, los checks and balances originales, y eso es así. Pero para empezar por allí, ya diría una cosa, y es, aun cuando yo soy completamente partidario de recuperar los sistemas de controles, porque entre otras cosas lo que está fallando es los frenos al poder, pero también soy consciente que el modo en que nuestros constituyentes originarios pensaron los controles es un modo también que forma parte del problema, ¿no? En el libro y en otros trabajos yo he tratado de graficar eso diciendo que el sistema de controles fue muy bueno, y yo diría fue muy eficaz y fue muy exitoso para lo que fue su principal propósito original, que era evitar la guerra civil, canalizar institucionalmente la guerra civil. Ahora, yo diría, una cosa es el objetivo noble, importantísimo, de evitar la guerra civil y canalizarla, procesarla institucionalmente, y otro es distinto, es el objetivo que yo más defiendo, que es el de promover el diálogo. Entonces, me parece que nuestros sistemas esenciales de controles son defendibles o han sido defendibles y merecen elogio por la contribución que han hecho histórica a tratar de reconducir, digamos, y lo han hecho a medias, ¿no? Pero lo han hecho en un punto aceptablemente, pero a medias, que es tratar de contener la guerra civil, y eso es importante, ha sido importante, pero esa misma maquinaria no está preparada para promover el diálogo, ¿no? Y fíjense esto, los modos en que nuestros poderes se relacionan, digamos, ¿no? La invalidación de la ley, la insistencia, el juicio político, son todos, como describía Madison, son modos de ataque mutuo, ¿no? Y es, digamos, la metáfora que usaba Madison es, todos los poderes tienen que estar armados para defenderse de los seguros ataques de los demás. Entonces, es como la lógica de la Guerra Fría, cada uno saca su arma y todos, digamos, terminan en paz, pero porque todos se tienen miedo porque el otro puede disparar primero. Entonces, esa lógica, la lógica del golpe contra golpe, y entonces vamos a evitar golpearnos porque los dos tenemos miedo que el otro nos golpee, es una lógica que yo diría es muy del siglo XVIII, muy del siglo XIX. Y me parece que deberíamos ir, y es insólito en un punto que no hagamos más para ir en otra dirección, más conversacional, de mayor flexibilidad, de relaciones, diría yo, más horizontales entre los poderes y más abierto a la discusión ciudadana. Entonces, retomo lo que tú decías, reivindico lo que dices en cuanto al papel de los frenos y contrapesos, pero con este matiz muy importante. Segunda cosa que tú mencionabas y que también reivindicaría con algún matiz es la idea esta de decir más democracia, y eso es muy importante en contextos como los nuestros. Yo creo que debemos precisar qué es lo que queremos decir con más democracia, y sobre todo debemos hacerlo a la luz de un entendimiento, yo diría, muy pobre, muy inercial, muy poco sofisticado, que asocia mayor democracia a mayor participación democrática, y mayor participación democrática a más plebiscitos o más referéndum. Otra vez, y en ese sentido tú lo marcabas bien, para quienes defendemos como ideal la conversación entre iguales, una instancia participativa del tipo acuerdo, digamos, referéndum del acuerdo de paz en Colombia, o referéndum del Brexit, o referéndum, digamos, de la consulta en Chile, bueno, son muy poco atractivos, porque, digamos, son satisfactorios en el punto de la inclusión, pero son paupérrimos en términos de la deliberación. Digamos, es más, suelen tomar el lugar de la deliberación y hacerla imposible. Entonces, digamos, yo siempre lo ejemplificaba, y creo que estaba presente en tu pregunta, digamos, los referéndums constitucionales. Bueno, tenemos en una constitución, como fue la constitución plebiscitada en Chile, 388 artículos, y solamente podemos decidir sí o no al todo.
no podemos agregar un matiz, no podemos decir este artículo sí, este artículo no, ¿por qué no agregan tal otro? Bueno, por supuesto, ¿qué alternativa hacer para hacer esto posible? Puede ser difícil, yo no creo que sea tan difícil, pero en todo caso, digamos, que sea complicada la alternativa no quiere decir que sea en algún sentido satisfactorio esto de decir sí o no a un todo de 380 artículos o 400 artículos. ¿Por qué? Porque eso es, yo diría, más que honrar a la conversación democrática, es un insulto a la conversación democrática. ¿En qué sentido? Bueno, en lo que yo llamo en el libro la extorsión electoral, que es que para poder aprobar algo que a mí me gusta, tengo que terminar aprobando algo que yo repudio. Entonces, típicamente, digamos, para dar un ejemplo sencillo, en una constitución amplísima, digamos, si yo quiero, típicamente, que es lo que ha pasado, ha sido la regla en nuestros países, si yo quiero aprobar una constitución que ahora reconoce derechos indígenas, bueno, tengo que comprometerme también con una constitución como la de Evo Morales o como la de Correa, que da derechos de reelección indefinidos o amplísimos que yo no quiero dar. Entonces, ¿cómo hago para decir, al menos en un punto, esto sí, pero esto no? No puedo decirlo. Esa es la extorsión. Entonces, digamos, es lo que Rosalind Dixon llama el soborno de los derechos, que para poder ganar los derechos que quiero ganar, tengo que, digamos, terminar apoyando a una autoridad que repudio. Entonces, ese es el tipo de resultados que son típicos en plebiscitos o consultas de esta naturaleza. Pero yo digo, más allá de ir contra o exclusivamente en contra de los plebiscitos constitucionales, lo que quiero decir es que el ideal de la conversación entre iguales que demanda más democracia, no debe traducirse eso, más democracia, como más participación y más participación como más plebiscitos. No, la democracia entendida como conversación entre iguales requiere otra cosa, que es una cosa distinta y que no es incompatible, pero que no se lleva particularmente bien con la democracia populista o la democracia plebiscitaria o la democracia en donde no tenemos instancias efectivas de ponernos de acuerdo y conversar, ¿no? Eso diría. Profesor Gargarella, muchas gracias Dígame. por la excelente exposición. Otra de las preguntas va dirigida al conflicto que usted nos mencionaba, democracia y constitución. En este debate antiguo se ha venido pensando también sobre el límite que puede tener la democracia. Digamos, se puede aceptar mucha participación, pero ¿cuál sería el límite teniendo en cuenta que las decisiones mayoritarias no necesariamente son las mejores ni las más proteccionistas, sí las más legítimas, pero no las, podríamos decir, no necesariamente las más adecuadas? Teniendo en cuenta eso, ¿podría ser el derecho internacional una base, un límite para las decisiones mayoritarias de cada uno de los estados? Y de ser así, y teniendo en cuenta que de facto eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, cuando las cortes nacionales citan lo que dicen los instrumentos internacionales y la jurisprudencia internacional, ¿cuál debe ser la regulación democrática que debe tener entonces ese sistema internacional? Tenemos posturas. Mira, sí. No, mira, es una pregunta difícil y es una pregunta muy rica, o sea que si quieres la cortamos por ahora y en todo caso luego agregas. No, yo creo que, a ver, es una pregunta importante, que también es una pregunta común, en el sentido de que muy habitualmente se hace, y se hace porque muchos reconocen que hay un valor allí. Yo tengo reservas frente a esa pregunta importante, pero primero quiero reconocerla como tal, como una pregunta importante. Y mis reservas vienen por algo que aparece ahí como presupuesto y que es algo disputable. Por supuesto que las decisiones mayoritarias pueden ser erradas. Lo que pasa es que, digamos, en ese sentido yo soy como muy rawlsiano o muy waldroniano, digamos, en el sentido de reconocer que el dato de nuestra vida en común contemporánea es puntos de vista distintos, el pluralismo del que hablaba Rawls y el desacuerdo del que habla Waldron, ¿no? La idea de que es inevitable que estemos en desacuerdo. Entonces, si tú me dices, bueno, la mayoría se pueden equivocar, sí, está bien, pero ¿en qué sentido me lo dices? ¿No? Porque, digamos,
pongamos esto, ¿no? Vamos a tomar una decisión sobre cómo juzgar las violaciones de derechos humanos que ocurrieron digamos, en la época de la guerra civil, o cómo vamos a resolver el problema del aborto, cómo vamos a resolver el problema de la eutanasia. Bueno, y ahí no es obvio, yo diría, no es nada obvio, que existe una respuesta correcta respecto de lo cual uno puede decir, si la democracia toma la decisión opuesta a esa, se equivocó la democracia. No es obvio cuál es la respuesta correcta. En sociedades plurales, en donde razonablemente desacordamos sobre todo lo importante, bueno, por supuesto que hay desacuerdos que son injustificados o enloquecidos o digamos, oportunistas, pero hay en el centro desacuerdos profundísimos que son completamente razonables. Y entonces, no es fácil decir, como me parece que está implícito en la pregunta, bueno, la democracia se equivoca. Bueno, está bien, pero se equivoca la democracia como cualquier otro procedimiento. Entonces, la comparación la vamos a hacer siempre entre procedimientos imperfectos. No hemos encontrado y no vamos a encontrar el procedimiento que no se equivoca. Digamos, las viejas tribus lo hacían con el cacique o el brujo de la tribu, y le decían, bueno, esa es la persona que no se equivoca. Bueno, ya sabemos, ese método no sirve. Yo creo que las democracias occidentales apelaron a otro método parecido al del brujo, que era, bueno, tenemos los magistrados constitucionales, y sí, los magistrados constitucionales les podemos dar buenas condiciones para que decidan, les podemos dar tiempo, etcétera, pero no quiere decir que porque estudien mucho o porque, digamos, tengan un montón de asesores brillantísimos no se equivoquen. Para decir simplemente un ejemplo, la tremenda decisión que acaba de tomar la Corte Norteamericana en Dobbs, digamos, que es una decisión que yo diría sí, a la luz de cualquier ojo normal es una decisión escandalosa. ¿Por qué? Porque los fundamentos son escandalosos, porque digamos, se le da vida a lo que se había decidido en 1878, porque sí, digamos, y no hay una buena razón, y es una decisión conservadora al extremo, digamos que, bueno, esa decisión la toma el Tribunal Constitucional tal vez más sofisticado de la Tierra, con lo que mi punto no es los tribunales sofisticados son eso, o van a hacer eso, o son todos eso. No, digo que no tenemos mecanismos institucionales que nos garanticen decisiones perfectas y tenemos que convivir con una comparación entre sistemas de decisión más justificados o menos justificados. Entonces, yo le atribuiría a cierto tipo de sistema democrático, que no es lo mismo que regla de la mayoría, a cierto tipo de decisión democrática, no solamente legitimidad, que la tiene, una legitimidad especial, sino también calidad de la decisión, que es lo que Nino llamaban, digamos, las virtudes epistémicas de la democracia, y es, bueno, en un sistema en donde o en una comunidad en donde la regla es el desacuerdo, a través de la discusión pública, digamos, minimizamos las chances de tomar decisiones mal informadas, basadas en malos fundamentos o en información incompleta. Eso no es garantía de nada, pero nos da mucha más garantía que sistemas alternativos. Entonces, ahí hay una cuestión de legitimidad y hay una cuestión de calidad sustantiva, que es una calidad sustantiva susceptible de errores, en el sentido de que podemos, pasado mañana, detectar que no habíamos considerado determinado argumento o determinada información que debíamos haber considerado. Entonces, son decisiones susceptibles de estar equivocadas, pero bueno, como las están todas las herramientas alternativas institucionales que pecan por problemas y déficits todavía mayores. Entonces, lo mío no es una defensa ciega y caprichosa del sistema democrático entendido como conversación entre iguales, sino es una defensa modesta, condicional digamos, asumiendo los límites y los errores posibles de este modo de decisión, que en todo caso, tanto en términos de legitimidad como en calidad sustantiva, es mejor que cualquier alternativa. Aún así, digamos, ese tipo de sistemas, porque es susceptible de problemas, requiere estar rodeado de instrumentos que insten a la carga de información o a la corrección o que le abra alternativas. Digamos, sí, claro, necesitamos controles adicionales, pero bajo el principio general de que es el sistema que mejor nos garantiza
legitimidad y calidad en las decisiones, ¿no? Mejor que cualquier otro sistema alternativo. No sé si quieres una profesor. segunda parte. Sí, sí, es muy entendible todo lo que usted me dijo. Entonces, permítame y reformulo la pregunta. Sería Era entonces, importante. ¿cómo evitar errores extremos? Errores que a la luz no solamente de las mayorías o de algún grupo selecto de que se Sí, considere con la razón, o sea, a la luz de todos serían desproporcionales, sumamente injustos. ok. ¿Cómo evitar eso? Y Mira, fíjate, sí. eso, Dígame, la dígame. completo para terminarla. Por ejemplo, tenemos posiciones como las de Martha Nussbaum y Sen, que nos van a proponer unos mínimos para el entendimiento de los derechos a nivel internacional. Y nos van a decir algo que va muy ligado con lo que usted nos ha enseñado, y es lo del autogobierno colectivo, es decir, no poner unas cláusulas sumamente sumamente llenas de contenido, sino unas cláusulas mínimas para que cada sociedad, con el desarrollo que naturalmente va a tener, determine los alcances de las mismas. Creo que así queda mejor planteada la pregunta. No sé si me hice entender. Gracias. Sí, no, está bien. No, primero diría, digamos que en la tradición del constitucionalismo ha habido posiciones como la que tú sostienes, digamos, de lo que se llamó la doctrina del error manifiesto, ¿no? Y entonces, en el reconocimiento de que un sistema democrático organizado de un cierto modo garantiza mejor que cualquier otra alternativa decisiones más legítimas y de mejor calidad, digamos, el centro de decisión debe estar en la decisión política democrática. Pero decir esto, o sea, y voy a decir ahora un mecanismo corrector, pero decir esto ya es algo distinto de lo tradicional, porque yo no estoy aquí defendiendo cualquier sistema democrático o los sistemas democráticos conocidos. Yo creo que los sistemas democráticos conocidos no merecen el nombre de democráticos o merecen el nombre de democrático con D muy pequeña, digamos, porque son sistemas democráticos extraordinariamente imperfectos. Entonces, el sistema de decisión democrática debe ser mejorado y puede ser mejorado por muchas maneras, digamos, y yo creo que, sobre todo, incluyendo más oportunidades para la intervención ciudadana, ya sea audiencia, ya sea asamblea ciudadana, ya sea puentes con la ciudadanía de town meetings, lo que sea, pero, digamos, la construcción de la decisión política debe tener canales distintos a los actuales que yo creo que hoy son parte del problema. Entonces, no hago una reivindicación del sistema político tal cual como existe. Lo digo también porque, en términos doctrinarios, por ejemplo, un autor en el cual yo me apoyo muchísimo en mi libro, como Jeremy Waldron, pero Jeremy Waldron, en sus críticas, digamos, a las formas tradicionales del control judicial, terminan en una reivindicación del Congreso que yo repudio, digamos. Mi crítica a las formas tradicionales del control judicial no implican en absoluto una reivindicación del Congreso tal como existe o de modo más o menos parecido al que existe. Entonces, el primer paso que yo diría es eso, que es, creo que el centro de la decisión debe ser la decisión político-democrática, pero eso no implica una reivindicación de los congresos tal como hoy existen o más o menos como hoy existen. No, los congresos tal como hoy existen son una parte extraordinaria del problema y debe eso ser reparado. Dicho eso, digamos, la doctrina del error manifiesto lo que señalaba es que dado que un proceso democrático bien organizado es lo mejor que tenemos, la decisión debe pasar por allí y el juez solamente puede intervenir cuando se encuentra frente a lo que tú llamabas como un error descomunal o un error extraordinario. James Tyler, a fines del siglo XIX, digamos, comienzo del siglo XX, pero sobre todo a fines del siglo XIX, presentó esa doctrina y yo creo que sigue siendo una doctrina enormemente influyente para quienes pensamos al sistema político con una preocupación especial por la democracia, ¿no? Él compartía este tipo de ideas y por eso decía, ¿el Poder Judicial tiene que tener el poder de invalidar una ley del Legislativo? Sí. Yo diría, primero, si el Legislativo funciona de cierto modo,
esa es la primera garantía. Y segundo, debe tenerlo, y aquí diría con James Steyer, solamente en los casos que estamos frente a un error descomunal. Ahora bien, digamos, la última salvedad que yo diría al respecto. Esa idea como doctrina me parece plausible, o sea, reservar el control judicial para situaciones muy extremas, muy claras, en las que estamos todos de acuerdo. Simplemente lo que diría es que necesitamos alguna garantía institucional de que eso sea así, porque, digamos, no, para este caso, para cualquier otra teoría alternativa del control judicial, nuestra respuesta no puede estar basada en ojalá que los jueces hagan lo que yo quiero, ojalá que los jueces se restrinjan y solamente intervengan o invaliden cuando se encuentren frente a error manifiesto. Porque si es como hoy, que los jueces tienen la capacidad de hacer eso y cientos de cosas más, bueno, entonces yo no veo un margen efectivo posible para la autorrestricción. O sea que los jueces virtuosos, en nombre de una concepción de democracia interesante, van a decir, me ato las manos y en estos casos no decido o no voy más allá de esto. No, lo cierto es que pasado mañana, después de haber enunciado esa teoría, van a decir, bueno, no, ya está, vamos un poquito más allá y volvemos, en 3 días volvemos a la situación de siempre. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo podríamos hacer relación con una doctrina como esta, o doctrinas alternativas, para que eso que lo que deseamos o preferimos doctrinariamente tenga viabilidad institucional? Porque lo que ocurre habitualmente es que los jueces tienen el poder para hacer lo que nosotros le pediríamos y cualquier otra cosa. Y no hay razones para pensar que los jueces van a ser jueces dworkinianos, o gargarellianos, o ninianos, o tayerianos, digamos. Los jueces van a hacer, si tienen el poder de hacer todo, van a hacer todo como lo han hecho siempre. Entonces, ahí hay una pregunta que todos los que defienden formas de intervención severa o importante o significativa del control judicial deberían ser capaces de resolver y no están siendo capaces de resolver, ¿no? Profesor, muchas gracias. La tercera pregunta va dirigida sobre el contexto de la guerra, y yo la completaría de la siguiente manera. En un trabajo precedente, usted ya nos había advertido que el enfoque que debe tener estas discusiones es luchar contra la desigualdad económica, la política, la constitucional. En un contexto como en el de Colombia, que pues, se mantiene aún en transición de la guerra, y en la que esta crisis de representatividad por parte del legislativo no solamente es por la estructura constitucional, sino también por las actitudes que él ha tenido. Es decir, el mismo legislativo ha renunciado a ser sumamente democrático al haber adquirido prácticas como ligarse con el paramilitarismo, ligarse con las guerrillas para mantener el orden. Y también en un país como Colombia, en el que el silencio, o sea, se empezó a imponer el silencio. La sociedad tuvo que aprender a realizar la democracia a través del silencio, y en la que existe un trauma colectivo que según se nota, tiene mucho tiempo para poder resolver. ¿Qué mención especial usted haría en un contexto así como el de Colombia? Y que además es normativista. Usted nos ha dicho en otras ocasiones que no es necesario una reforma constitucional, porque los cambios se pueden dar a través de la misma democracia y con los instrumentos que ya se tienen. Pero, ¿qué pasa en un contexto que se sabe normativista? No, está bien, es una excelente pregunta, una serie de preguntas muy buenas. No, primera cosa que diría sobre lo último, sí, es cierto, yo creo que, digamos, a mí a veces me interesaba como defiendo arreglos institucionales como muy exigentes o formas de democracia muy demandantes. Digamos, me gusta tranquilizar, pero no bajo la mentira, sino bajo la convicción a la audiencia eventual, diciendo aquello en lo que creo, que muchos de estos cambios, digamos, no requieren reformas institucionales, constitucionales extraordinarias. Pienso en casos como los que mencioné de Irlanda o de Islandia, inclusive, digamos, en donde se dieron pasos bien interesantes a formas más inclusivas de la democracia sin cambios extraordinarios en términos de creación de una nueva constitución.
Sí creo que, dicho esto, que las reglas constitucionales que tenemos son paupérrimas, digamos, que son muy defectuosas y que forman parte del problema. Entonces, digamos, aun cuando sigo convencido de que mucho se puede hacer desde donde estamos y con lo que empezar a andar con lo que tenemos. Por ejemplo, la discusión que se hizo en Argentina sobre el aborto se hizo bajo este tipo de arreglos institucionales paupérrimos. La discusión interesantísima que hubo en Uruguay sobre el tratamiento de la cuestión de los derechos humanos se hizo en un contexto institucional muy defectuoso. Entonces, es posible, sin embargo, digamos, son sistemas que alimentan y refuerzan los problemas que tenemos, y entonces si en un momento no ponemos allí el bisturí, yo creo que erramos, porque parte del problema reside allí. Yo no soy de los que creen que el derecho es el origen de todos los problemas y todas las soluciones, pero sí creo, como Madison, que es parte de los problemas y parte de las soluciones están ahí. Entonces, lo poquito que podemos hacer con el derecho lo tendríamos que hacer mejor, ¿no? Entonces, hay una apuesta finalmente a que, bueno, digamos, no podemos simplemente convivir con las reglas como si fueran inocuas, ¿no? Son parte del problema y tenemos que encarar ese cambio en algún momento. Luego, lo que diría es, mira, es interesante, pero lo que decía sobre el silencio es interesante, pero yo lo contrastaría con lo que es lo que Ackerman llamaba los movimientos constitucionales. Yo creo que nuestros países son países muy levantiscos, digamos, y aún en una sociedad como la colombiana, marcada por una violencia muy radical, y que eso ha generado que mucha gente se retirara de la política o que no ingresara en la política, que le tuviera miedo a la participación y demás, pero aún en ese contexto ha habido recientemente, digamos, episodios de meses de gente en la calle protestando y enojadamente, y eso no es silencio, eso es voz y eso es protesta. Y eso es algo que es muy común en toda América Latina, también en Chile, también en Brasil, también en Colombia, que países que por distintas razones, por la tradición pinochetista, por la tradición, digamos, militar, por la tradición de la violencia, se decía, son gentes, pueblos apáticos. Bueno, la verdad es que ninguno de los pueblos latinoamericanos es un pueblo apático, son pueblos que más tarde o más temprano tienden a salir a la calle. Y yo ahí, digamos, lo que aprovecharía es para retomar un tema que es también central en el libro y en las cosas que he escrito, que es el reconocimiento de la importancia del derecho a la protesta, ¿no? Y me parece que, digamos, yo al principio dije algo sobre lo cual no abundé, pero puedo aprovechar esto para decirlo. Yo dije que la visión de la democracia como conversación entre iguales está dentro de la familia de las ideas de democracia deliberativa, pero no forma parte, diría, no es idéntico a lo que muchos de los predecesores que escribieron sobre el tema dijeron o siguen diciendo. La idea de la democracia deliberativa nació con Habermas bajo una idea, digamos, fue una idea original que todos seguimos pensando, pero es una idea que hoy vemos como problemática, que era la idea de la fuerza del mejor argumento. Y yo creo que digamos, la idea de la conversación entre iguales pide otra cosa, que va más allá de pensar que los intercambios en la discusión pública son intercambios de argumentos como los que se dan en una clase universitaria o los que se dan entre articulistas que escriben en los periódicos sus textos de opinión, digamos. La democracia es también intercambio de visiones críticas que se expresan ocasionalmente con silencios, ocasionalmente con piedras, ocasionalmente en las calles, ocasionalmente con a lo mejor una quema de neumáticos. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente, digamos, el sistema institucional se ha demostrado tan excluyente que tratando de decir lo suyo, digamos, mucha gente termina recurriendo, no digo que todos esos recursos sean justificados, pero sí se pueden explicar, termina recurriendo a caminos y medios más extremos, básicamente porque no encuentran canales institucionales apropiados, porque por razones ajenas a su responsabilidad, ven que todos los canales institucionales están cerrados o todos los botones democráticos están, digamos, sin funcionar. Entonces,
Cuando yo, por ejemplo, en Argentina me involucré en el año 2001, digamos, con los primeros movimientos de lo que llamaban los movimientos piqueteros, etc., lo que veía era eso, era grupos, no digo que son todos iguales o que todos merezcan igual reivindicación, pero eran grupos de personas que habían salido a las calles a cortar rutas, básicamente porque hacía meses que recurrían a sus jueces y los jueces los procesaban, recurrían a los políticos y les cerraban la puerta, recurrían a sus autoridades y los perseguían a ellos. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, estamos sin trabajo, sin seguridad social, digamos, en un momento que se privatizaba todo en el país, digamos, habían quedado sin empleo, sin protección social, sin educación, sin salud, y decían, bueno, nadie nos está atendiendo, salieron a las calles a hacer algo escandaloso, pero para poder llamar la atención y reconocer, digamos, hacer reconocer que finalmente nuestras constituciones hipergenerosas en materia de derechos estaban siendo extraordinariamente violentadas y ni siquiera había el conocimiento, el reconocimiento general de ese problema. Entonces, recurrieron a medios que no eran el argumento, no eran el artículo en el periódico, no eran, digamos, el argumento que da el profesor en la clase, sino era a lo mejor el incendio de un neumático o el corte de una ruta para poder llamar nuestra atención. Y eso no debe verse como una violación al debate público, sino como un intento desesperado de contribuir al debate público, denunciando algo muy serio y muy crucial en ese debate público, que es, hay una violación gravísima y sistemática de los derechos sociales que la Constitución se compromete a garantizar. Entonces, respondería a tu pregunta básicamente a partir de esta reivindicación del lugar especial de la protesta en las democracias dialógicas, ¿no? Maestro, y por último, en esta conversación entre iguales de la cual se ha argumentado, se ha abordado como uno de los aspectos relevantes la inclusión en la toma de decisiones, es decir, que las mismas sean deliberadas entre la mayor cantidad de ciudadanos posible para otorgar mayor legitimidad y similares. En este contexto, ¿cómo hacerlo o cómo aplicar estos modos de diálogo, sobre todo en contextos como sabemos los de América Latina, tanto de desigualdad como de pobreza? Es decir, cómo llegar de manera más directa a las personas que, por ejemplo, se encuentran en un apartheid institucional y donde la participación no siempre es el tema principal para los miembros de este grupo. Sí, y eso precisamente en razón de que su mayor preocupación es la satisfacción de su mínimo vital y similares. No, está perfecto, también es una gran pregunta y les agradezco, y con eso, digamos, también cerrando, les agradezco la calidad de las preguntas. Mira, yo creo que de las buenas noticias, dentro de un panorama que en general es preocupante o muy preocupante, de las buenas noticias es que hay una conciencia extendida en todos lados y también en América Latina, de que, uno, hay un problema institucional que tiene una naturaleza democrática y que la solución tiene que tener algo que ver con mayor inclusión de voces. Entonces, hay una exploración que uno advierte en todos lados de caminos alternativos. Menciono ahora algunos caminos, pero no para decir allí está la solución, sino simplemente para ejemplificar. Estos son algunas ilustraciones digamos, de caminos que se están explorando, que son potentes, que tienen cierta promesa atendible, pero que tal vez no funcionen del modo en que uno queremos, o, lo que es peor, en contexto de desigualdad, digamos, el riesgo enorme que siempre enfrentamos es que estas promisorias alternativas, en la medida en que se consolidan como alternativas promisorias, tienden a ser colonizadas por los viejos poderes, ¿no? Entonces, bajo esa salvedad importantísima, diría, mira, en algunos casos que hemos conocido tanto en Colombia como en mi país, digo, para citar dos casos cercanos, cuando los tribunales abrieron audiencias públicas, por ejemplo, frente a los problemas ambientales, y entonces llamaron a representantes de los ciudadanos que estaban viviendo a la vera de un río contaminado que afectaba a más de 1 millón de personas, como en el caso del riachuelo aquí. La Corte, digamos,
para decidir, dijo, bueno, primero necesitamos que el poder político se enfrente a estas voces y explique qué es lo que va a hacer y cómo va a atender, y entonces primero vamos a escuchar a estos ciudadanos que tienen para decir. Ese es un camino posible, diría relativamente sencillo, diría relativamente poco costoso y enormemente rico en cuanto a que si se toma en serio, digamos, puede informar de modo decisivo a la política que fije desde entonces el poder de gobierno. Entonces, ese es un mecanismo muy modesto y muy rico que nuestros tribunales exploraron sin mayor problema, diría con enorme, digamos, con enorme potencia. Lo mismo hicieron las legislaturas, digamos, frente a algunas decisiones importantes, las legislaturas abrieron sus puertas, hicieron llamados de consulta, como en el caso que yo les comentaba del aborto, otra vez simplemente para citar un caso que yo conozco mejor, pero es uno entre miles, digamos, y entonces el legislativo convocó audiencias para escuchar voces diferentes en relación con el aborto, y allí hablaron no solamente gente rica o profesores ilustrados, sino gente común, gente sin empleo, mujeres y niñas, adolescentes en situación de calle, cuyas opiniones fueron enormemente ricas y decisivas para la decisión que se tomó finalmente. Con lo que quiero decir, primero, digamos, eso desmintió el hecho de que la gente no quiere participar. No, la gente, si reconoce que la instancia participativa se refiere a un problema que le preocupa, va a estar prestando atención. Segundo, si ve que esa instancia participativa promete de modo creíble tomar en cuenta lo que uno diga, bueno, uno tiene enormes incentivos para ir, cosa que no los tiene cuando uno reconoce, como puede reconocer en muchísimos casos, que el llamado a la participación es un llamado vacío de contenido y que no es real y que lo que uno diga no va a importar para nada, salvo para que el decisor se ponga la medalla democrática. Entonces, con lo que quiero decir es, tenemos frente a nosotros una práctica en los últimos 10 años de búsqueda de salidas más inclusivas que nos ofrecen un montón de ejemplos interesantes. Hay un montón de promesas. Yo en mi libro examino algunos de esos caminos y los examino con estas ambigüedades que tienen, ¿no? Por ejemplo, hago en parte de un capítulo un análisis de las experiencias en América Latina con esa herramienta poderosísima de las audiencias públicas convocadas por las altas cortes, pero al mismo tiempo digo, tomando el ejemplo sobre todo de Brasil y de Argentina, que bueno, que esas audiencias públicas enormemente prometedoras, bueno, terminaron vaciándose de contenido, digamos, los tribunales empezaron a convocarlas cuando tienen ganas, cómo tienen ganas, utilizan de esas audiencias los argumentos que les sirven a lo que ya tenían decidido. Entonces, eso es una ficción más. Entonces, una herramienta enormemente potente, promisoria, bueno, depende de cómo se la utilice. Es lo que decía, que soluciones interesantes terminan siendo colonizadas por los viejos poderes. Entonces, creo que estamos en ese momento de disputa, ¿no? Lo mismo podríamos pensar con la consulta previa, ¿no? Frente a proyectos mineros, etcétera. Una herramienta potente, digamos, pero depende de cómo se ejerza y el riesgo siempre latente de que los viejos poderes colonicen las nuevas alternativas está también allí presente. Entonces, estamos en ese momento de disputa en donde está por verse, digamos, si alguna de estas alternativas que se van abriendo se consolida o es capaz de resistir los embates del pasado, ¿no? Entonces, eso sería, pero les agradezco a todos la oportunidad y la calidad de las preguntas. Y especialmente a ti, Milton, por haber puesto esto en marcha. Profesor, no, muchísimas gracias a usted. Le agradecemos muchísimo por permitirnos su presencia y todas sus enseñanzas. De verdad que es muy importante para nosotros y muy importante para toda la comunidad académica. Le agradecemos a usted y también le agradecemos a la audiencia por su participación e interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y la próxima será presencial. Ojalá. Hasta luego. Gracias de nuevo. Me desconecto.